Ya listos para la Navidad. Estamos en la recta final de las posadas, gracias a Dios. Estamos aumentando en gozo y en peso y en diferentes cosas. Bien, continuamos con el estudio o la prédica acerca de la serie de Efesios. Hoy estamos en el capítulo 4, vamos a ver versículos 17 al 24 y hemos titulado la enseñanza Despójate del viejo hombre. Dos aclaraciones nada más. Mujeres, no es que se despojen del viejo que tienen y se consigan uno nuevo. Tampoco que despojen al viejo con las compras esta Navidad, sino que nos despojemos del viejo hombre, de la vieja manera de vivir. Vamos a leerlo, si tiene su Biblia por ahí, ábranla en Efesios 4:17. Vamos a leer hasta el 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, dígale a la persona que está junto a usted, mas vosotros somos nosotros. ¿No habéis aprendido así a Cristo? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La vida del creyente está llena de oportunidades para vivir de acuerdo a la palabra de Dios o de acuerdo a la sabiduría de este mundo. Es responsabilidad de cada creyente discernir los engaños del mundo y vivir según Cristo nos enseñó. Es mi responsabilidad personal tomar las decisiones correctas y alejarme de lo que no está de Dios. No es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad de mi esposa, es mi responsabilidad. Dile a la persona que está junto a ti, es mi responsabilidad. Ahora contéstele, qué bueno que la entiendes, asúmela. En Colosenses 2:8 nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. El mundo está lleno de sabiduría humana y existe un movimiento mundial llamado ecuménico para la unificación de todas las creencias para que convivan en armonía. Y en un principio está bonito vivir en armonía. El único problema es de que es la armonía donde no hay valor o no hay una verdad absoluta. La única creencia que no puede armonizar con este movimiento es el cristianismo bíblico. En el momento en que enfatizamos la palabra de Jesús, que dicho sea de paso, son excluyentes, Jesús fue excluyente y fue incluyente a la vez. Fue excluyente porque Él dijo, yo soy no un camino, sino el camino. No dijo yo soy una verdad, sino dijo yo soy la verdad, y yo no soy una forma de vida, sino soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Díganme si no es excluyente eso. Excluye su persona de todas las demás creencias, pero es incluyente en el sentido de que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Excluyente, Él es el único camino. Incluyente, está abierto para todos los que querramos seguirle. Ahora, al haber nacido de nuevo, Dios espera y requiere un cambio de mente, de nuestra mente y de vida de cada creyente. No podemos continuar viviendo esta nueva vida en Cristo Jesús con la misma forma de vivir y de pensar cuando estábamos ajenos a Dios. La palabra cambio en el Nuevo Testamento es la palabra metamorfosis, y es la misma que utilizamos para describir el cambio de una oruga a una mariposa.
Entonces, pasamos de ser un gusano, la gente nos ve y dice, hubo un cambio en ti, ya no eres el mismo gusano de antes, ya no tienes los pelos parados, ya no andas de arrastrado todo el día. Otra cosa interesante es que la oruga es destructora, es una plaga. Cuando la oruga está presente, empieza a comerse las hojas verdes de los árboles y los mata. Si hay suficientes, acaban con la planta donde están. Pero la mariposa no es destructora, al contrario, es constructora, porque ayuda en el proceso de polinización y hace que se esparza el polen y que pueda haber más flores. Entonces nos pueden decir, oye, ya no tienes esa lengua tan destructora como antes. Antes eras criticón y eras mentiroso, y ahora ya eres constructivo. De tal suerte que todos podemos ver que de aquí a aquí hay una diferencia. ¿Todos vemos la diferencia de esto a esto? La pregunta que nos tenemos que hacer es de que las personas que nos rodean estarán viendo una diferencia en nosotros también. ¿Se quedaron callados? Vamos a ver. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos. Ahora, aquí nos está hablando Pablo de que es un proceso de transformación de nuestra mente. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de su forma de pensar, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando hemos conocido al Señor, venimos a un proceso de transformación, y en ella el creyente tiene una responsabilidad y un papel protagonista. Cuando antes de conocer al Señor, nosotros hacíamos las reglas, ¿se acuerdan de eso? Nosotros decíamos lo que era bueno, lo que era malo, lo que era correcto y lo que era incorrecto. Mas sin embargo, ahora, como conocemos al Señor, ya podemos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si hacemos un análisis antropológico de las culturas que no son creyentes, sus ídolos son un fiel reflejo de las personas que viven en esa comunidad. Tienen las mismas debilidades que los habitantes de ese lugar, tienen los mismos vicios que los habitantes de ese lugar. Por eso tienen dioses con D minúscula que andan con problemas de líos de falda, andan energúmenos por ahí destruyendo cosas, porque es un fiel reflejo de el hombre que vive ahí. Mas sin embargo, Dios nos ha abierto el entendimiento para conocerlo a Él, y que nosotros nos conformemos a ese carácter de Dios. Segunda de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nos la compartió Ernesto ahorita. Las cosas viejas pasaron, o sea, las viejas formas de pensar, las viejas formas de actuar, las viejas pecados y viejos vicios que teníamos, he aquí, todas son hechas nuevas. Somos nuevos creyentes, somos bebés espirituales, pero fuertes en el Señor. Ahora nada más hay que alejar las tentaciones que teníamos antes para que el nuevo hombre no sea igual que el pasado. Llega un hombre en estado inconveniente a su casa, lo recibe la mujer a altas horas de la noche y le dice: viejo, ¿qué no habías prometido ya cambiar? ¿Qué no dijiste que ya eres un nuevo hombre? Y él le contesta: mujer, estás salada, el nuevo te salió igual de borracho que el viejo, es tu culpa. Y desafortunadamente muchos creyentes quieren vivir con los mismos hábitos y con los mismos vicios del pasado, cuando somos nuevos y tenemos completamente una oportunidad para hacer un cambio de transformación en nuestras vidas. Los primeros 3 capítulos, como hemos visto, de la carta de los Efesios nos hablan acerca de la naturaleza y la función de la iglesia en la tierra. Pero ahora, en los últimos 3 capítulos nos hablan acerca de cómo debemos de vivir nuestra vida en un mundo caído y pecaminoso. Todos desde aquí arriba se ven muy bien, todos se bañaron aparentemente, todos son muy cristianos, todos son una alegría estar con ustedes. ¿No sería más fácil que nos fuéramos todos de la tercera y nos fuéramos a un bosque lejano, así lejos de la civilización, y ahí hiciéramos una nueva cultura, ahí viviéramos entre puros hermanos sin ningún problema? ¿No sería más fácil la vida cristiana así? Pero Dios no nos mandó a eso.
nos mandó a vivir la vida cristiana en un mundo caído, donde tienes que manejar ahora sí muy fijo en el camino, porque los panorámicos que hay ahora ya son de clasificación de adultos. Ya no puedes ni caminar en la calle sin estar viendo cosas que no debes de estar viendo. Dios nos mandó a vivir una vida de santidad en un mundo caído y a hacer la diferencia en ese mundo. Los cristianos no podemos vivir de la misma manera que el mundo que no conoce a Dios. Tiene que haber una diferencia. Cuando éramos chicos, cuando íbamos a un restaurante, nos decían los adultos, tenían la mesa de adultos y la mesa de los niños. Y los adultos les decían a los mayores, yo no era de los mayores, era de los de medianos para abajo, les decían: ustedes que son los mayores tienen la obligación de tener en línea a estos. Ustedes tienen que poner el ejemplo porque son los mayores. Y nosotros les hacíamos la vida imposible para que los regañaran a ellos, ¿no? Pero de la misma manera somos nosotros como creyentes. Nosotros somos los que tenemos que dar la diferencia. Tenemos que, entre más oscuro esté la cultura de este mundo, más debe brillar el verdadero cristiano. Debemos vivir nuestra vida de manera que sea evidente ante todos que tenemos principios diferentes por los cuales vivimos. Hace muchos años andaba de viaje, de mochilero por algunos lugares, y llegué a un puerto. Estábamos en una ciudad portuaria y era casi la medianoche y tenía que buscar un barco y estaba completamente oscuro. Era un tipo de ciudad donde apagaban las luces después de cierta hora y estaba completamente oscuro, y yo estaba buscando, estaba perdido, estaba buscando el barco. Iba caminando y volteaba hacia atrás y venía una persona como unos 30 metros de mi distancia, solos completamente, y nada más esa persona venía siguiéndome. Yo empecé a caminar más rápido, dije, pues para poner distancia, y volteaba y venía más cerca porque también venía caminando más rápido, y venía yo caminando más rápido y venía más atrás de mí, hasta que llegué a la orilla del muelle y ya me encontré con el mar. Dije, pues hasta aquí llegaste, Hugo. Y volteo a la derecha y a lo lejos veo un foquito, una lucecita. Dije, pues fue la cosa más maravillosa que yo jamás había visto. Ahora sí que empecé a caminar hacia la luz. Empecé a caminar allá y más rápido, y volteaba y venía más rápido la otra persona, hasta que llegué ya a un punto donde ya había gente, ya había un poquito de luz me estaba dando. Dije, bueno, ya empecé a tranquilizarme, bajé el paso y me alcanzó la otra persona. Y era un turista también que venía perdido. Y me dice, le digo, ¿por qué me venía siguiendo? Porque como ibas tan decidido, dice, tú sí sabías a dónde ibas. Pues era un perdido guiando a otro perdido. Pero la ilustración es que debemos de ser ese foco en la oscuridad, donde los perdidos vayan y busquen la verdad de Cristo, vayan y busquen la verdad de Dios para poder enfrentar la vida, no de acuerdo a filosofías humanas, sino de acuerdo a las verdades eternas que tiene Dios. Y la pregunta que nos tenemos que estar haciendo nosotros es: ¿estamos siendo realmente una luz contrastante en las tinieblas, o estamos escondiendo nuestra luz y por ello no resalta en nuestro entorno? Es pregunta que tenemos que hacernos cada uno. Ahora, debemos rehusar vivir. Bueno, este pasaje de Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces nos está haciendo esa ilustración, esa comparación el Señor a una luz, donde la gente tiene que ser atraída para encontrar no a nosotros, sino a lo que produce esa luz, que es Jesús en nosotros. Ahora, debemos de rehusar vivir como el resto del mundo, y es una decisión que tenemos que tomar, activa. Rehusar hacerlo, rehusar vivir como el resto del mundo. El apóstol Pablo nos está dando una comparación entre la forma de vivir del mundo y la forma de vivir del creyente. Primeramente nos exhorta a que no andemos como el resto del mundo. Los primeros 3 versículos habla acerca de cómo vive el mundo, cómo hace, cómo piensa, cómo actúa el mundo, y luego nos va a explicar y nos va a exhortar a que no andemos así, sino que nos advierte de ello. Y vamos a ver que, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver aquí, pero es una reunión de creyentes que es de adoración. Yo veía desde donde estaba que cuando estábamos en momento de alabanza y adoración, muchos levantaron sus manos. ¿Cuántos levantaron sus manos? Levanten sus manos ahora. Bastantes.
Ahora, ¿este es el lugar donde es el único lugar donde se levantan las manos? No. Sí, puse el de la borra de los tigres para no ofender a nadie. Pero también levantan las manos ellos. Ellos también levantan las manos, ellos también cantan, ellos también gritan. La diferencia es hacia quién. Ellos hacia un equipo que no puede ser campeón de buen rato, o nosotros al campeón de campeones, rey de reyes y señor de señores. ¿Cuál es la diferencia? No podemos estar pareciendo igual y nos debemos de rehusar poner la mente en las cosas que no son eternas, en las cosas que el mundo aprecia y el Señor no. Ahora vamos a ver unas áreas que distinguen al viejo hombre del hombre espiritual en Cristo. Primeramente que nada está la perspectiva mental. ¿Cuántos saben que es importante tener una perspectiva mental correcta? Esto se refiere a cómo pensamos. La primera línea de batalla está en nuestra mente. Es en la mente donde se logra la victoria sobre el pecado o donde se firma nuestra rendición a la lucha contra el pecado. Es aquí donde decidimos. No es el pecado que está escondido y te brinca y te asusta. No, está en nuestra mente el determinar no hacer tal cosa y a valernos de la fortaleza del Señor, o decir, me rindo y ahora sí hago lo que tenga que hacer, aunque no deba de hacerlo. Colosenses 3, 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Y es interesante esta frase, si pues habéis resucitado en Cristo. Es una frase griega que significa como habéis resucitado en Cristo. O sea, no está dando una pregunta de a ver si sí, sino está dando por hecho que como habemos resucitado en Cristo, entonces por consiguiente buscad las cosas de arriba. Si estamos en Cristo, debemos de estar buscando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3, 1 y 2. Ahora, la pregunta que nos tendríamos que estar haciendo es en qué ocupamos nuestra mente la mayor parte del tiempo. ¿En qué pensamos? ¿En qué invertimos el tiempo en pensar, como el chango este? Y es importante, ahora que estamos terminando el año, como un ejercicio, el tomarse un tiempo con una hoja de papel y un lápiz y empezar a hacer una lista de las cosas y conceptos que están ocupando nuestra mente. ¿Qué es lo que más pensamos? Hagamos un inventario mental de lo que ocupan nuestros pensamientos. Que si los Tigres van a ser campeones, es bueno, pero no es tan importante. Que si la novela se va a acabar o no se va a acabar como queremos, o estamos meditando en las cosas del Señor. Y es describirlo y ser honestos. Hay que ser honestos. No se preocupen, no se los vamos a pedir de tarea, no se los vamos a revisar. Pero es ser honesto y hacer un dictamen en qué ocupamos nuestra vida, nuestro pensar. En Proverbios 9, 10 nos dice, Pablo nos dice que si hemos obtenido la vida eterna en Cristo, entonces la mayor parte de nuestro tiempo y esfuerzo debe estar invertido en meditar en la palabra de Dios y su aplicación en nuestras vidas. Leo la Biblia y luego veo cómo lo voy a aplicar. Leo y aplico, leo y aplico. ¿Qué hacemos? Leo y aplico, leo y aplico. Esa es mi forma y eso me va a ocupar bastante tiempo. Proverbios 9:10, ahora sí nos dice: el temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Conocer a Dios nos va a salvar del pecado, nos va a apartar del pecado, pero aparte nos va a dar la inteligencia. Y aún Einstein, siendo teísta y todo, decía: Dios no juega a los dados con el universo. Reconocía que existía un Dios. Ahora, el pecado primeramente nace en nuestra mente, ya sea por ignorancia, rebeldía o por seducción al pecado. Pero una vez que permitimos que la semilla del pecado comience a ¿qué? A germinar.
O sea que empieza la semita ya a echar raicitas, empieza a salirle cosas en nuestra mente, y en poco tiempo podemos esperar ver los brotes, son los primeros verdes que empiezan a salir de ese pecado en nuestra forma de hablar y de relacionarnos, para finalmente cosechar el fruto de ese pecado. Entonces todo está en nuestra mente, sale todo el pecado de nuestra cabeza y nos pone duros y nos endurece ante la vida. Colosenses 1:21 dice: y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, en nuestra forma de pensar, éramos enemigos de Dios y éramos extraños, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Somos libres. Ahora algunos dicen: soy libre para hacer lo que se me pegue la gana en Cristo. No, somos libres para dejar de pecar. ¿Por qué pecábamos antes? Porque estábamos atados, porque estábamos prisioneros del pecado, pero Cristo nos liberó para dejar de pecar. Ahora sí tenemos la capacidad para dejar de hacer lo que no debemos de estar haciendo. Antes no lo teníamos. La condición mental del hombre no creyente tiene las siguientes condiciones que les impiden vivir de acuerdo a los preceptos de la palabra de Dios. Vamos a ver el estado mental del no creyente. Primeramente que nada, están sin reacción moral. Son personas vacías de propósito y sentido. Era preocupante cuando las mujeres se inyectaban veneno para ratas en la cara para quitarse las arrugas, pero ahora son los hombres los que se están inyectando esto, y ya se preocupan más de cómo vestir y de qué ropa se ponerse, más que cómo vivir correctamente. Entonces son personas que entran sin reacción moral y sin vacías de propósito y sentido. Y aquí también entramos en un problema de diccionario. En la actualidad estamos intercambiando la palabra moral con ética, y nos estamos confundiendo porque pensamos que moral simplemente aplica para las cuestiones sociales y la ética para los profesionales. Decimos ética profesional, ética laboral, y la moral es de sociedad nada más. Pero son dos cosas diferentes. La moral nos describe nos da la lista de las virtudes y de los vicios existentes en una persona o en una sociedad. Nos describe cómo es, qué virtudes tiene o qué vicios tiene. Y por eso la moral de nuestra ciudad es diferente a la moral de la Ciudad de México o de Nueva York. Es diferente porque son diferentes personas y hay diferentes vicios y virtudes. De tal suerte que moral nos describe la condición de la persona o de la sociedad, y ética nos dicta cómo debe de ser. La ética es regente, nos dice qué virtudes deben de existir y qué vicios no los deben de existir. Y ahí es donde no nos gusta, porque decimos: ¿quién eres tú para decirme a mí qué es lo que debo de hacer o no debo de hacer, si yo soy libre? Y empezamos con todos estos problemas, con esta falsa libertad de creer que podemos discernir las cosas nada más nosotros mismos en nuestra inteligencia propia. El no creyente decide qué está bien y qué no. Toma los mandamientos de Dios como buenas sugerencias. Ted Turner, el dueño de CNN, dijo: vamos a quitar los 10 mandamientos y vamos a decirle las 10 sugerencias. ¿Qué les parece? Y el mundo está como está por ese tipo de forma de pensar. Pero considera que estos mandamientos son aplicables solo dependiendo las circunstancias en las que se encuentran. ¿Es malo mentir? Sí, pero si el cobrador está a la puerta, pues echa una mentirita blanca. Y empezamos a categorizar las mentiras: mentiras blancas, mentiras piadosas, mentirillas, mentiras de niños, y empezamos a decir cosas que no son extra bíblicas. Empezamos a sacar los 10 pecados mortales, los 9 nocivos, los 3 terribles, y categorizamos el pecado cuando eso está fuera de la Biblia. No existe eso en la Biblia, y nosotros decidimos qué está bien y qué está mal. Aquí, si alcanzan a ver, es una Biblia con recortes. Esta es la Biblia de Benjamin Franklin. Él decía: yo voy a decidir qué sí es bueno y qué no en la Biblia, y tenía una tijera y las cortaba lo que a él no le parecía.
¿Quién era Dios ahí? ¿El que lo escribió o el que lo recortó? El que lo está recortando está pretendiendo serlo. También en Gálatas 4:8 dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y aquí vemos al pueblo de Israel adorando a un becerro de oro y decimos: ¡ay, qué bárbaro! ¿Cómo les ocurría adorar un becerro de oro? Sí, pero ahora adoramos papeles pintados de verde. Estos de perdido tenían oro. Nosotros estamos atrás de papeles. Matamos, robamos, destruimos, mentimos para conseguir más papelitos. Díganme si no existe todavía la idolatría. Ahora, existe una incapacidad de tener un razonamiento espiritual. El no creyente es incapaz de razonar espiritualmente. Al no creyente le resulta imposible entender principios bíblicos, puesto que estos son de naturaleza espiritual y su espíritu está inactivo, está muerto, está inoperante el espíritu del no creyente. Aquí, si alcanzan a ver, es un panel de expertos, hagan así, expertos, llamado el Seminario de Jesús. Y si se alcanza a ver, el símbolo de ellos o el logo de ellos es una mano metiendo una piedrita en un jarrón. ¿Qué tiene de especial esto? ¿Por qué es tan importante esto para ellos? Porque este panel de expertos se reúne para decidir qué es lo que leen el Nuevo Testamento, leen los evangelios. Ellos deciden por medio de un voto de piedritas de color qué dijo Jesús sí y qué dijo que realmente no dijo, y lo van quitando de la Biblia. De tal suerte ahorita llevan como nada más 2 oraciones que dijo Jesús realmente, según ellos. Que son expertos a lo mejor en cultura o a lo mejor en historia, queriendo discernir cosas espirituales que no pueden ser tomados con esa herramienta. Es más fácil ya se acabó. Yo no fui, ahora yo no hice nada. Es más fácil para una persona con muerte cerebral entender un libro de primero de primaria que para un no creyente erudito entender el principio de salvación. No está por ahí la fotografía, pero está una persona que les llaman los neoliberales, los neoateos, el doctor Stephen Dawkins, y escribe muchos libros. Y estaba en un debate él con otras personas, y él decía: los cristianos no son cristianos. Dije: ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, porque nosotros hemos hecho estudios y encuestas y les hemos preguntado qué son ellos. Dicen: somos cristianos. Y a los que dicen que son cristianos les preguntamos que nos digan los 4 libros de los 4 evangelios, que nos los nombren, y no pueden hacerlo. Así es que no son cristianos realmente. Y oye, pero si se están refiriendo a que son cristianos, pues eso no tiene nada que ver. No son. Ellos no son cristianos porque no saben los nombres de los 4 evangelios. Entonces, uno de los que estaba en el panel le pregunta al señor Dawkins, al doctor Dawkins, le dice: doctor Dawkins, ¿es usted evolucionista? Sí soy evolucionista. ¿Tú crees fielmente en lo que escribió Darwin de la evolución? Completamente. ¿Qué hago? ¿No? Ahí está. Dice, este es el doctor Dawkins. Sí, yo soy evolucionista, creo firmemente en lo que dijo Darwin de la evolución, soy evolucionista. Le dice: a ver, Dawkins, dime el nombre completo del libro de la teoría de las especies. Y se queda él así, dice: bueno, dice algo así como algo de las especies, y se queda él pensando. Y literalmente dice: ay, Señor, ayúdame con esto. El ateo pidiéndole ayuda a Dios para que le recuerde el nombre del libro de la evolución. ¿Qué es esto? Locura. El hombre en un estado muy erudito no puede alcanzar a entender las verdades espirituales. Sin embargo, un niño las recibe perfectamente bien. No batalla para cuando tú le hablas a un niño y le dices: oye, Dios te ama. Y sí, lo entiendo perfectamente bien. Lo que los niños entienden bien, los doctores en antropología no lo pueden entender. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura
y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y si mi espíritu está muerto, no voy a entender las cosas. Ahora también están sin una relación personal con Dios. El no creyente no tiene una relación personal con Dios. En nuestra condición fuera de la familia de Dios, nos es imposible relacionarnos con Dios, pues el no creyente quiere tener relación con Dios en sus propios términos. Yo le digo a Dios qué es lo que tiene que hacer y condiciones, y eso nunca abrirá las puertas del cielo para ellos. Si Dios es Dios, entonces yo no lo soy. Si Dios es Dios, entonces Él es el que pone los términos y las condiciones y yo las obedezco, me gusten o no me gusten. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, porque vienen los domingos a amistad familiar, porque diezman y ofrendan, porque levantan las manos cuando cantan, por la sangre de Cristo. Y eso es locura para el que no conoce al Señor. Aun cuando el no creyente pretende ejercer una acción espiritual, por esa falta de vida espiritual no logran su propósito de establecer contacto con Dios. Aun cuando el no creyente quiere parecer espiritual, no hay contacto. Mateo 6:7, Jesús les dice, y orando le dice a sus discípulos: no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. El no creyente se inventa mantras, se inventa oraciones, y ahí están, las repite, y Jesús dice: no pasan del cielo. No pasan del techo, ahí se quedan. No es por repeticiones, sino es por sinceridad de corazón y de sumisión delante del Señor. En Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es confiar en lo que Dios ha dicho que es verdad. No es decir, bueno, las verdades que me convengan las voy a tomar y lo que no me convenga pues no ha de ser verdad. Eso no es confiar en el Señor, eso no es tener fe en el Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y por ahí dice uno: pues yo no creo que existe Dios, pero si existe Dios, ahí te mando mi melate y mis talones de lotería para que me lo ganes. Si existe, y si no existe, pues es que no me lo vas a ganar. Entonces no existe si no me lo gano. Y así estamos con un error tras error espiritual. Ahora es interesante que la palabra endurezca, el no creyente no sufre de una batalla interna. ¿Cuántos tenemos una batalla interna de hacer lo bueno contra lo malo? ¿Cuántos tienen una batalla? Los que no levanten la mano es que ya se rindieron completamente. Lucha la carne contra el espíritu. Queremos hacer lo bueno, pero nuestra carne nos jala. Pero ¿saben qué? El no creyente no tiene lucha. Peca, pero con singular alegría. Se goza en el pecado. Es más, hasta da gusto ver cómo peca. Dice: qué bárbaro, qué maestro para pecar este cuate. Lo hace, pero con singular maestría, porque hay una ausencia de moral. ¿Y por qué no pueden tener una relación con Dios los no creyentes? Porque son espiritualmente ignorantes y son espiritualmente indiferentes. Yo no lo dije, lo dijo el Señor. Ahora, este señor es otro de los neoateos, el señor Christopher Hitchens. Él también era muy amigo del doctor Dawkins, y también tomé una foto de cuando era más fuerte su rechazo al cristianismo, porque no quise ser morboso, pero él era muy fuerte crítico del cristianismo hasta que le dio cáncer. Porque cuando tenemos 20 años todos somos bien valientes, ¿no? Pero cuando estás a un paso de la eternidad ya te la piensas dos veces. Y él, ya después de mucha quimioterapia y sin mucho pelo y muy desencajado y poco antes de morir, dijo: no se extrañen que después de mi muerte alguien les diga que yo acepté a Jesús en mi corazón,
Pero no les crean, porque seguramente fue la dosis de droga que recibí entonces. O sea, estaba abriendo las puertas para a lo mejor recibir al Señor, pero cerrándolas para que nadie se entere de que lo hizo. Eso en teología se le llama ponerse el guarache antes de espinarse. Ahora, también hay prácticas morales de los no creyentes que los impiden de conocer al Señor, sin sensibilidad al pecado. En Hebreos 3, 12 y 13 nos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué sucede cuando nos ponemos un zapato que nos cala una parte del pie? ¿Qué sucede si no nos lo quitamos y seguimos con él? Y nos empieza a doler, y nos empieza a doler, y nos empieza a doler. ¿Qué sucede? Que nos sale un callo. Exactamente. Esa es la palabra endurecer en el hebreo, en el griego. Es una callosidad, es la palabra porosis. Entonces, Dios nos está hablando a nuestro corazón: no hagas eso, está mal lo que estás haciendo. ¿Y qué hacemos nosotros? Seguimos en lo mismo, seguimos. Y empezamos a poner justificantes. Todo mundo lo hace. Es que no quiero batallar y por eso agandallo. Es que los de la segunda lo hacen también, yo también lo puedo hacer. Y empezamos a justificarnos, y Dios nos está hablando que no lo hagamos y no lo hagamos, y se nos empieza a hacer un callo, no en nuestro pie, en nuestro corazón. Y un callo, ¿alguien ha tenido callo? No levante la mano, pero si tienen callo. Si tenemos callo, tú puedes tomar una aguja y picarla al callo y no sientes. Está insensible completamente. De tal suerte que escuchamos ahora la palabra de Dios y seguimos endurecidos en nuestro corazón. Necesitamos que alguien nos quite esa callosidad para poder volver a sentir en el corazón. Necesitamos que el Espíritu Santo haga que se emblandezca el corazón y pueda poder recibir otra vez esa enseñanza bíblica. También tiene ausencia de estándares morales. Filipenses 3:19 dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, o sea, la panza, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. No tiene nada de malo comerse un buen espagueti, pero que no te conozcan como el rey del fettuccine, porque no haces más que comer. Está bien comer bien de vez en cuando, pero que no se base nuestra vida en los placeres terrenales. Ser unos buenos vivientes, bon vivant, un buen viviente. Ahora, también están sin fortaleza para resistir al pecado. Oscar Wilde, el autor irlandés, célebremente dijo: puedo soportarlo todo menos la tentación. Y el mundo así vive. Podemos soportar muchas cosas salvo la tentación de eso que nos llama más a nosotros. En Santiago 1, 14 al 15 dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Lo que a mí me hace caer no es igual a lo que Manolo o que otras personas, es diferente, somos diferentes, pero yo tengo que conocer cuál es mi debilidad, no para meterme a ver si caigo hoy o no, sino para alejarme lo más posible. Conocer cuál es mi debilidad para estar lejos de ahí y no para estarme acercando. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Entonces nos conocemos, o nos deberíamos de conocer, para poder alejarnos de lo que no nos conviene. Cada uno de nosotros tenemos diferentes debilidades del pecado, y por ellos debemos estar conscientes de cuál es nuestra propia debilidad para alejarnos de toda fuente de tentación posible. Debemos de huir a la tentación y enfrentar a Satanás de frente. ¿Cuántos sabemos eso? A Satanás de frente y a la tentación poner tierra de por medio. Pero somos al revés. Le corremos a Satanás y la tentación necesitamos a ver si pica realmente, a ver si duele, a ver si... y caemos. También debemos de responder a nuestra nueva vida en Cristo. Básicamente Pablo nos da 4
principios por los cuales debemos de vivir. Primeramente que nada, debemos de estar confiados en la verdad encontrada en los mandamientos de Jesús. Hay más de 100 mandamientos que nos dejó Jesús. En Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y tristemente, ¿cuántas personas dicen amar a Jesús y sin embargo viven sus vidas como si Él nunca hubiese existido? El camino del Señor es completamente opuesto a lo que el mundo enseña. El mundo nos dice: nosotros somos los importantes. Nos dice el mundo que tenemos derecho a ser felices, que debemos de cumplir todos nuestros deseos y demás frases huecas. Sin embargo, fíjense lo que dijo Jesús. Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora, ¿entendemos para qué sirve una cruz? El cruz, dice Jesús, no ponte una cruz en el cuello y sígueme. No, la cruz es un instrumento de muerte. La cruz es para crucificar personas. Y Jesús nos está diciendo: toma tu cruz para crucificarte y sígueme. Estar muerto a mis propios deseos, a mis propios anhelos, y buscar lo que Dios quiere para mi vida. Y generalmente están contrapunteados. Cuando yo conocí a Dios, el mundo, mi vida se puso de cabeza. ¿Por qué? Porque lo que yo quería, me vine a enterar que Dios no lo quería para mí. Y lo que Dios tenía para mí, ¿qué creen? Yo no lo quería. Y tuve que luchar para ver quién era Dios, si Dios o yo. Gracias a Dios, Él ganó. Pero esa es la lucha que tenemos que tener. Esa lucha es la que nos enfrentamos. Y tenemos que rehusar a ser controlados por el viejo hombre. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús, dice Romanos, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Un hombre muerto, crucificado, ¿tiene anhelos? ¿Tiene tentaciones? No, ¿por qué? Porque murió completamente. Así es como nos dice Pablo que debemos de estar. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, o sea, ya recibió su pena de muerte. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Y Pablo magistralmente lo pone así: así también vosotros consideraos muertos al pecado. Un muerto no peca, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa esto? Que el primer paso es dejar de hacer lo que hacíamos mal antes. El que robaba, deje de robar. El que mentía, deje de mentir. Pero no se resume el cristianismo en eso. Fíjense, yo tenía un gato que no tomaba, no fumaba, no se iba, y para ser gato no se iba de parranda, no decía palabrotas, pero no era cristiano. Mucha gente dice: yo soy cristiano porque no fumo, no tomo, no hago esto, no bailo pegado, no hago este tipo de cosas. Pero no es no hacer. Ese es el primer paso. El siguiente paso es presentarte delante de Dios para su servicio. De tal suerte que el creyente que está inactivo está siendo rebelde delante de Dios, porque no se está presentando. Silencio total, ¿no?
tenemos la gracia para no vivir como se nos pegue la gana, sino ahora para vivir de acuerdo a Dios. Ahora tenemos que renovar nuestra mente. En 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, esa es la parte que le toca al Señor. Nuestra parte activa es una parte de transformación, y también el Espíritu del Señor nos está transformando a nosotros. En Colosenses 3:5-7 es nuestra parte activa. Haced morir. ¿Qué significa hacer morir? Mata. ¿Qué? Lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. O sea, dice, no se crean mucho, no sean los sácale puntas, porque de ahí nos sacó el Señor también cuando vivíamos en ellas. Entonces tenemos que dejar de hacer lo que hacíamos antes. No podemos ser cristianos adúlteros, no podemos ser cristianos borrachos, no podemos ser cristianos no podemos ponerle adjetivos a nuestro cristianismo, sino simplemente ser creyentes al estilo de Jesús. También, para finalizar, debemos responder a nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Hemos salido de un estilo de vida anterior lleno de pecado y sin considerar los designios de Dios, para ahora entrar a una nueva vida en la que tenemos relación con Dios, que transforma nuestra forma de pensar y por consiguiente nuestra forma de vivir. Si pensamos igual que antes, yo sinceramente les haría la recomendación de que pensáramos si realmente hemos vuelto a nacer. Si seguimos con los mismos pecados, si seguimos con las mismas ideas, si seguimos con las mismas cosas, y ya pasaron más de un par de años o algo así, a lo mejor no hemos vuelto a nacer. Un muchacho un día se me acercó y me dice: Hugo, ¿sabes qué? Yo no sé si he vuelto a nacer. Yo creo que no he vuelto a nacer, es más. Digo, ¿por qué no? Dice, porque tenía poco tiempo, tenía unas semanas. Dice, porque antes yo tenía este pecado y lo sigo teniendo, sigo practicándolo. Y yo creo que no he nacido por eso. Dije, a ver, ¿cómo te sentías antes cuando lo hacías? Uy, me encantaba, me fascinaba. ¿Para qué te digo? Me he hecho mentiras, me gustaba mucho. ¿Y ahora cómo te sientes? Miserable. ¿Ves que sí hubo un cambio? Ahora, no te quedes en lo miserable, vete a lo victorioso. Ten victoria sobre ese pecado en Cristo Jesús. Pero tiene que haber un cambio. Pero si ya no sientes lo mismo, si sigues sin problemas de lucha interna, ve con un consejero. Manolo aquí está, para que te ayude a ver si realmente has vuelto a nacer. Y si no, las puertas siguen abiertas del Señor para hacerlo. En Juan 5:14 dice: después le halló Jesús al paralítico y le dijo: mira, has sido sanado. ¿Y qué? No peques más. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Muchas veces decimos: ya me salvó, ya me salvó, ya me sanó, entonces ya puedo seguir haciendo mi vida como. No, tiene que haber un cambio. Cuando tuvo el encuentro la mujer adúltera con el Señor, lo vemos en Juan 8:10-11, dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete, punto, coma, y no peques más. Vemos que Dios nos exige un cambio de vida. A lo mejor un pecado nos llevó a reconocer nuestra condición delante de Dios y pedir perdón y recibir la salvación y recibir la sanidad. Pero nuestro compromiso ahora es alejarnos del pecado y no pecar más, o al menos tener esa convicción interior de ya no querer participar de ese pecado. Como conclusión, como creyentes tenemos la capacidad de cambiar nuestra forma vieja de pensar, y gracias a ello podemos cambiar nuestra forma de vivir. Cambiamos forma de pensar, cambiamos forma de vivir. Sin embargo, la lucha del creyente está en su mente. Es ahí donde se determina una nueva forma de vivir o seguir viviendo como lo hacíamos antes de conocer a Jesús.
Y saben que hasta podemos hacer un cambio de actuación. Ustedes me pueden engañar a mí. Me dicen un aleluya, un amén, ponemos caritas así de piadosos y nos podemos engañar. Podemos hacernos pasar en la congregación como cristianos. Pero miren lo que dice Jeremías 17:10. Yo, Yahweh, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. A quien debemos de temer no es al pastor, hay que respetarlo, pero el que debemos de temer es al que escudriña, al que sabe realmente si somos creyentes o no. Solo hay una persona que sabe si somos creyentes, yo y el Señor. Y yo me puedo engañar también a mí mismo, pero no puedo engañar al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque en ella nos muestras tu voluntad, Señor, nos muestras tu corazón y nos muestras, Señor, lo que es agradable y perfecto para ti, Señor. Y Padre, en esta tarde hemos entendido que si estamos en ti, si somos hijos tuyos, tiene que haber un cambio en nuestras vidas, Señor. Tenemos que reflejar a tu Hijo Jesús en donde nosotros vivamos, por donde nosotros vayamos. La fragancia del olor de tu Hijo debe de ir acompañado de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, fortalécenos para cada día más morir nosotros a nosotros mismos y que tu Hijo Jesús viva más en nosotros, Señor. Que realmente podamos ser fieles representantes de tu Hijo Jesús. En su nombre te lo pedimos. Amén.